¿Alguna vez te ha despertado la pura medianoche sin razón aparente? Miraste el reloj y marcaba 00. ¿Pensaste que era una simple coincidencia? Pero Florence Scovel Shinn sabía que no existen las coincidencias. Existe una resonancia espiritual. Y si te despiertas a la medianoche, es porque tu espíritu sabe algo que tu mente consciente ha olvidado. La medianoche es un portal. Lo que voy a revelar ahora no es un simple cuento de abuelas. Es una tecnología divina que Florence probó durante 17 años. Un decreto específico, hablado en un horario específico, que activa una transformación en exactamente 48 horas, no días, no semanas, 48 horas. Florence descubrió esto en 1921 después de un caso imposible. Una clienta llamada Guadalupe estaba al borde del suicidio. Su marido la había dejado. Sus hijos la rechazaban. El dinero se había acabado. La casa estaba a punto de ser embargada. Guadalupe tenía 3 días para desalojar y buscó a Florence como su última esperanza antes de desistir de vivir. Florence intentó todos los decretos que conocía. Decretos de mañana, decretos de tarde, decretos de noche. Guadalupe hacía todo bien, pero nada cambiaba. 0 resultados. Y el plazo de 3 días se estaba acabando. Fue en la segunda noche que Florence tuvo un sueño. Pero no era un sueño común. Era un mensaje. En el sueño, una voz dijo: «La medianoche es cuando las puertas se abren. Un decreto en el umbral anula decretos contrarios. Enséñale esto». Florence despertó a las 2 de la mañana. Anotó todo. Y al día siguiente, llamó a Guadalupe. Le dijo: «Esta noche, exactamente a la medianoche, vas a hacer un decreto. No puede ser a las 11:59. No puede ser a las 0:01. Tiene que ser a la medianoche exacta. Y vas a decir exactamente lo que te voy a enseñar». Guadalupe pensó que era extraño, pero estaba desesperada. Y los desesperados obedecen. Y aquella noche, ella programó su despertador para la medianoche. Despertó a la hora exacta, se sentó en la cama y habló el decreto que Florence le enseñó. 48 horas después, lo imposible sucedió. Su marido regresó arrepentido. Sus hijos le pidieron perdón. Y una tía que Guadalupe no veía desde hacía 20 años apareció con suficiente dinero para pagar la deuda de la casa. Todo en 2 días. Guadalupe llamó a Florence en shock. Dijo: «¿Qué fue eso? ¿Qué pasó?». Florence respondió: «Accediste al portal de la medianoche. Pocas personas saben que existe. Menos aún saben cómo usarlo. Y por los próximos 17 años, hasta el último día de su vida». Florence enseñó el decreto de la medianoche para casos urgentes. Casos donde el tiempo se estaba acabando. Casos donde nada más funcionaba. Y la tasa de éxito era aterradora. 93% de transformación en 48 horas. Pero, ¿por qué la medianoche? ¿Qué tiene de especial ese horario? Florence se dedicó a investigar y descubrió algo que las tradiciones antiguas sabían, pero el mundo moderno olvidó. La medianoche es el momento de transición máxima. El día viejo termina, el día nuevo comienza. Por exactamente un instante, estás entre 2 mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que será. Y en ese instante, las leyes espirituales se vuelven fluidas. Es como cambiar de tren. Cuando sales de un tren y entras en otro, existe un segundo donde no estás en ninguno de los dos. Estás en la plataforma, libre, sin destino definido aún. Puedes elegir cualquier tren. La medianoche es la plataforma espiritual. Y un decreto en esa plataforma elige el tren del día siguiente.
Ya no estás preso a lo que sucedió hoy. Aún no estás comprometido con el mañana. Estás en el punto cero. Punto de creación pura. Florence llamaba a esto el decreto de reset, porque literalmente reseteas la realidad, cancelas contratos espirituales del día que terminó y plantas un nuevo contrato para el día que nace. Pero hay reglas, hay una forma correcta de hacerlo y hay un error fatal que cancela todo. Voy a revelarlo todo ahora, pero presta atención porque cada detalle importa. Primera regla. Tiene que ser la medianoche exacta, no aproximado. Exacto. ¿Por qué? Porque el portal abre y cierra en segundos. Si pierdes el momento, pierdes el poder. Florence probó esto. Pidió a algunos clientes que lo hicieran a las 11:55, a otros a las 0:05, a otros a la medianoche exacta. Solo los de la medianoche exacta tuvieron transformación en 48 horas. Los otros tuvieron resultados normales, días, semanas después. El portal no negocia. Es como los eclipses. Acontece en el segundo correcto. Si no estás mirando en ese segundo, lo perdiste. Segunda regla. Tienes que estar despierto. No adianta programar el decreto y dormir. Tienes que despertar, sentarte o quedarte de pie. Ojos abiertos, consciente. ¿Por qué? Porque un decreto inconsciente no tiene autoridad. Tiene que ser tú, despierto, decretando en el umbral. Florence lo comparaba con firmar un contrato. No firmas dormido. Firmas despierto, consciente de lo que estás haciendo. Un decreto es un contrato espiritual. Necesita conciencia. Tercera regla. El decreto tiene una estructura específica. No es cualquier palabra. Es una secuencia exacta. 5 partes en un orden preciso. Si saltas una parte o inviertes el orden, pierdes la potencia. Y aquí está algo que pocos saben. El decreto de la medianoche no sirve para pedir cosas nuevas. Sirve para revertir cosas malas. Es un decreto de corrección, no de creación. Si quieres manifestar dinero nuevo, usa un decreto de mañana. Si quieres atraer una relación, usa el viernes. Pero si necesitas revertir una crisis, cancelar un problema, deshacer una situación mala, usa la medianoche. La medianoche es una emergencia espiritual. Es cuando Florence la usaba para casos urgentes. Plazo terminando. Situación desesperada. El tiempo en tu contra. Ahí sí. La medianoche es un arma. Hubo un caso en 1924. Un hombre llamado Carlos estaba siendo procesado injustamente, acusado de un fraude que no cometió. Juicio en 3 días. Los abogados dijeron que iba a perder. Ir a la cárcel. Perder todo. Carlos buscó a Florence. Ella le enseñó el decreto de la medianoche. Le dijo, hazlo hoy, mañana y pasado mañana. 3 medianoches seguidas. Carlos lo hizo. Y el día del juicio, la persona que lo acusó confesó que mintió. Caso archivado. Carlos libre. 3 días. 3 decretos de medianoche. Reversión completa. Pero calma. Antes de revelar el decreto completo, necesitas entender el error fatal. Porque si cometes ese error, no solo no funciona, como puede empeorar la situación. El error es hacer el decreto con rabia, con odio, con deseo de venganza. Florence alertaba. La medianoche amplifica la intención. Si tu intención es limpia, amplifica la limpieza. Si tu intención es suja, amplifica la suciedad. Una clienta de Florence usó el decreto de la medianoche para perjudicar a alguien. Quería que su rival perdiera el empleo. Hizo el decreto. Y en 48 horas,
Ella misma perdió el empleo. No su rival. Ella. Florence explicó. El decreto de la medianoche es un espejo. Refleja tu intención de vuelta hacia ti, multiplicada. Si mandas una maldición, recibes una maldición. Si mandas una bendición, recibes una bendición. Por eso el decreto tiene una parte específica de purificación. Antes de decretar lo que quieres, purificas la intención. Y esa parte es obligatoria. No se puede saltar. Ahora voy a revelar el decreto completo, las 5 partes, en el orden exacto. Y después te voy a enseñar cómo prepararte para la medianoche de hoy. Porque si necesitas una transformación urgente, no puedes esperar. Parte 1. Cancelación del día viejo. A la medianoche, comienzas diciendo: yo cancelo todo contrato espiritual del día que terminó. Nada del pasado me ata. Está cerrado. Está borrado. No tiene más poder. Esa frase limpia la pizarra. Es como formatear la computadora. Todo lo que sucedió en el día que acaba de terminar no tiene más autoridad sobre ti. Estás libre. Parte 2. Purificación de la intención. Dices: mi intención es pura. Yo deseo solo el bien mayor. Yo perdono a todos. Yo me perdono. Solo el amor gobierna este decreto. Esta parte es el escudo. Te protege de cualquier efecto rebote. Garantiza que el decreto va a trabajar a tu favor, no en contra. Parte 3. Comando de reversión. Aquí dices la situación específica que necesitas revertir. No es genérico, es específico. Ejemplo: yo reverto la crisis financiera. O yo reverto la enfermedad. O yo reverto el conflicto. Florence enseñaba: sé directo. Nombre el problema. Diga que lo está revirtiendo. Use el tiempo presente. Yo reverto. No, yo voy a revertir. Parte 4. Decreto de sustitución. Después de revertir, decretas lo que viene en su lugar. Ejemplo: en lugar de la crisis, la abundancia fluye. En lugar de la enfermedad, la salud perfecta. En lugar del conflicto, la paz armoniosa. La naturaleza no acepta el vacío. Si solo reviertes y no sustituyes, el problema vuelve. Tienes que decretar lo que entra en su lugar. Parte 5. Sellado con gratitud. Terminas diciendo: está hecho, está consumado. Yo agradezco porque ya sucedió. Amén. La gratitud sella el decreto. Es como lacrar un sobre. No te quedas abriendo el sobre después de lacrarlo. Lo lacras y lo mandas. La gratitud lacra y manda el decreto para que el universo lo procese. Esas 5 partes juntas forman el decreto completo de la medianoche. Florence intentó remover cualquier parte. No funcionaba. Intentó cambiar el orden. No funcionaba. Intentó añadir más partes. No mejoraba. 5 partes en ese orden. Es la fórmula perfecta. Pero hay más. Está el antes y el después. Lo que haces antes de la medianoche. Y lo que haces después. Eso también importa. Antes de la medianoche, Florence recomendaba 2 horas de ayuno. No ayuno de comida. Ayuno de estímulos. Sin tele, sin celular, sin conversaciones pesadas. ¿Por qué? Porque necesitas llegar a la medianoche con la mente limpia. Si pasas la noche entera absorbiendo basura mental y a las 0 horas intentas hacer un decreto sagrado, la frecuencia está contaminada. Es como intentar plantar en tierra sucia. No va a germinar puro. Florence tenía clientas que fallaban en el decreto porque veían películas de terror antes de la medianoche, o se peleaban con alguien, o veían noticias pesadas. La mente estaba vibrando en miedo, rabia, caos.
El decreto no pega en el caos. Por eso ella enseñaba: de las 10 de la noche en adelante, silencio, lectura espiritual ligera, oración, meditación, música suave, nada que agite. Estás preparando el terreno sagrado. Y a las 11:55, paras todo, te sientas en silencio, respiras profundo, te centras, y cuando el reloj marque la medianoche, estás listo. No te agarra de sorpresa, no corriendo, centrado. Después de la medianoche, hay regla también. Haces el decreto y te vas a dormir. No te quedas despierto checando si funcionó. No te quedas repitiendo el decreto varias veces, una vez a la medianoche. Solo, después, duerme. ¿Por qué? Porque el decreto necesita silencio para procesar. Es como plantar una semilla. No te quedas desenterrándola para ver si brotó. Plantas y dejas quieto. Florence vio clientas que hicieron el decreto perfecto, pero después se quedaron despiertas hasta las 3 de la mañana pensando en el problema. Y ahí, el decreto se canceló, porque ellas plantaron un decreto de reversión a la medianoche, pero plantaron un decreto de continuación del problema a las 3 de la mañana. El último comando prevalece. Si decretas reversión y después mentalizas el problema gana. Tienes que decretar y soltar. Ahora, algo crucial. ¿El decreto de la medianoche funciona solo? ¿O necesita acción diurna? Florence respondía: necesita ambos. El decreto nocturno abre la puerta. La acción diurna atraviesa la puerta. Si decretas reversión de crisis financiera a la medianoche, pero pasas el día entero quejándote de falta de dinero, cierras la puerta que abriste, tienes que decretar en la noche y actuar con fe en el día. Hubo un caso en 1926. Una mujer llamada Ofelia usó el decreto de la medianoche para revertir una deuda de $5,000, un valor absurdo en la época. Ella no veía cómo pagar. Hizo el decreto 3 noches seguidas. En el tercer día, se despertó y sintió el impulso de ir al banco. No tenía un motivo lógico, pero fue, y ahí el gerente la llamó. Dijo que había encontrado un error antiguo en sus registros. El banco le debía exactamente $5,200, dinero que estaba ahí hacía años, pero nadie lo sabía. Ofelia no fue al banco por casualidad, fue por un impulso divino. Y el impulso divino es la respuesta del decreto de la medianoche. Pero si ella ignoraba el impulso, el dinero continuaría ahí olvidado. El decreto sin acción es potencial sin realización. La acción sin decreto es esfuerzo sin dirección. Los dos juntos son un milagro. Y hay otra cosa. Florence descubrió que el decreto de la medianoche funciona mejor en días específicos de la semana. No todos los días tienen la misma potencia. Lunes a la medianoche. Fuerza de voluntad. Úsalo para revertir pereza, procrastinación, desistimiento. Martes a la medianoche. Conflictos. Úsalo para revertir peleas, disputas, guerras personales. Miércoles a la medianoche. Manifestación material. Úsalo para revertir falta, pobreza, escasez. Jueves a la medianoche. Expansión. Úsalo para revertir limitación, bloqueo, estrechamiento. Viernes a la medianoche. Relaciones. Úsalo para revertir soledad, rechazo, conflicto afectivo. Sábado a la medianoche. Conclusión. Úsalo para revertir ciclos que no terminan, situaciones arrastradas. Domingo a la medianoche. Renovación espiritual. Úsalo para revertir desconexión con Dios, vacío existencial. Cada día tiene su frecuencia. Usar el día correcto potencializa el decreto. Florence probó esto durante años.
Los resultados eran consistentes. Y está la fase de la luna. Florence descubrió que la luna menguante es la más poderosa para el decreto de la medianoche. ¿Por qué? Porque la luna menguante es la fase de liberación. Libera lo viejo. Abres espacio para lo nuevo. El decreto de la medianoche en luna menguante es una combinación explosiva. Estás en el portal temporal de la medianoche y en el portal lunar de la menguante. Portal doble. Poder doblado. Florence tenía clientes que esperaban la luna menguante para hacer el decreto de la medianoche en casos muy graves. Y los resultados eran aún más rápidos. A veces en 24 horas en vez de 48. Ahora, necesitas entender algo que pocos comprenden. El decreto de la medianoche no es manipulación, es alineación. No estás forzando al universo hacia hacer tu voluntad. Estás alineando tu voluntad con la voluntad divina en el momento de mayor apertura. La medianoche es cuando Dios escucha mejor. Imagina, no es porque Dios esté sordo a otras horas, sino porque tú estás más receptivo, menos distracción, menos ego, menos ruido mental. Florence decía, Dios habla todo el tiempo, pero nosotros solo escuchamos en el silencio. Y la medianoche es el silencio máximo del mundo. Menos carros, menos gente despierta, menos energía moviéndose. Frecuencia baja, escucha alta. Cuando tú decretas a la medianoche, tu voz alcanza más lejos en el plano espiritual. Es como gritar en un cañón vacío. El eco se multiplica. Un decreto de día tiene la competencia de billones de pensamientos. Un decreto de medianoche tiene vía libre. Y hay un secreto que Florence rara vez revelaba. La medianoche es hora de cambio de guardia espiritual. Los ángeles que trabajaron en el día descansan. Los ángeles de la noche asumen. Y en ese momento de transición, los pedidos urgentes suben directo. Es como cuando el supervisor se va y el nuevo supervisor entra. Hay ese minutito de ajuste. En ese minuto, puedes hablar directo con quien decide, sin intermediarios. La medianoche es ese minuto espiritual, y el decreto hecho allí sube directo, sin fila, sin espera. Procesamiento inmediato. Tuvo una clienta de Florence, llamada Guadalupe, que estaba desahuciada por los médicos. Cáncer terminal. 2 meses de vida. Guadalupe le pidió a Florence que le enseñara el decreto más poderoso que ella conocía. Florence le enseñó el de la medianoche. Guadalupe lo hizo durante 7 noches consecutivas, cada medianoche, sin fallar. Y al 8º día, volvió al médico para un examen de rutina. El médico vio los resultados y quedó mudo. El tumor se había reducido 70% en una semana. Los médicos lo llamaron remisión espontánea. Florence lo llamó respuesta del decreto de la medianoche. Guadalupe vivió 23 años más después de eso. Murió de viejez, no de cáncer. 7 noches, 7 decretos, reversión completa. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar sobre este canal. Ustedes acaban de descubrir un decreto secreto que Florence usaba solo para emergencias espirituales. El decreto de la medianoche no está en sus libros, está en cartas privadas, diarios personales, relatos confidenciales de clientes, conocimiento raro y poderoso. Si esta revelación resonó en ti, si sentiste que necesitas ese poder de reversión urgente, honra la sabiduría, el super gracias allí abajo. No es solo apoyo financiero, es tú activando la ley de la circulación en el momento de portal. La energía estancada bloquea, la energía circulando multiplica. Cuando le das clic a ese corazón dorado,
Estás diciendo, esta verdad llegó en el momento justo. Merece alcanzar a otros que también necesitan reversión urgente. Te conviertes en aliado de la misión y cada contribución genera ondas de protección que vuelven hacia ti, amplificadas. Juntos estamos rescatando los decretos perdidos de Florence. Hazte parte. Ahora, continuando, hay una pregunta que mucha gente hace. ¿Puedo hacer el decreto para otra persona? Por ejemplo, para un hijo enfermo, para un padre en crisis, para un amigo en peligro. Florence respondía, sí, pero con dos condiciones. Primera, la persona tiene que saber y concordar. No hagas un decreto de medianoche para alguien sin permiso. Eso es interferencia. No ayuda. Segunda, tú haces el decreto en lugar de la persona si ella no puede. Por ejemplo, un niño pequeño no va a despertar a la medianoche solo. La madre lo hace por él. Una persona internada en un hospital no tiene cómo despertar a esa hora. Un familiar lo hace por ella. Pero si la persona puede hacerlo y tú lo haces en su lugar por pereza, no funciona. El decreto necesita piel en el juego. Si no hay urgencia real, no hay poder real. Florence tenía una clienta llamada Sofía, cuyo esposo era adicto a la bebida, destruyendo a la familia. Sofía preguntó si podía hacer el decreto de la medianoche para que él dejara de beber. Florence dijo, ¿él quiere parar? Sofía admitió que no. A él le gustaba beber. Florence respondió, entonces tu decreto va a chocar contra una pared. No puedes revertir la voluntad libre. Solo puedes revertir la circunstancia. Sofía entendió y cambió el decreto. En vez de decretar que él parara de beber, ella decretó la reversión de la codependencia de ella. Decretó que ella se liberara de la necesidad de controlarlo. Y hizo el decreto de la medianoche durante 3 noches. Y algo cambió. No en él, en ella. Ella paró de implorar, paró de pelear, paró de sufrir por causa de él. E irónicamente, cuando ella paró de intentar cambiarlo, él buscó ayuda solo. El decreto de la medianoche tiene sabiduría propia. A veces tú decretas una cosa y el universo lo resuelve de otro jeito. Un mejor jeito. Y hay otro detalle importante. El decreto de la medianoche no sustituye la acción. Sustituye la desesperación. No te quedas pasivo esperando un milagro. Tú actúas en paz, sabiendo que el milagro está en camino. Florence decía, decreto sin acción es fe muerta. Acción sin decreto es trabajo sin dirección divina. Los dos juntos son como remo y vela en un barco. El remo es el esfuerzo humano. La vela es la gracia divina. Necesitas los dos para navegar rápido. Tuvo un señor llamado Armando, que hizo el decreto de la medianoche para revertir la bancarrota de su negocio. Él hizo el decreto y se quedó esperando que el milagro cayera del cielo. No hizo nada. Solo esperó. 48 horas pasaron. Nada. Armando reclamó a Florence. El decreto no funcionó. Florence preguntó, ¿tú hiciste tu parte? Armando, ¿qué parte? Florence, la parte de trabajar, de buscar soluciones, de mover la energía. Armando se dio cuenta de que esperó pasivamente. Florence le enseñó. El decreto abre la puerta. Tú tienes que atravesarla. El decreto hace que la oportunidad aparezca. Tú tienes que aprovecharla. Armando rehizo el decreto. Y esta vez, trabajó. Llamó a contactos antiguos, buscó inversores, renegoció deudas. Y al tercer día, consiguió una sociedad que salvó el negocio. ¿El decreto trajo la sociedad? Sí. Pero Armando tuvo que hacer llamadas, marcar reuniones, firmar papeles, decreto y acción, gracia y esfuerzo, milagro y responsabilidad.
Ahora, la transformación final que quiero entregarte hoy. ¿Qué vas a hacer a la medianoche de hoy? No mañana, no cuando tengas una crisis. Hoy, porque cada medianoche desperdiciada es un portal cerrado. Primero, identifica lo que necesitas revertir. Sé específico. No es angustia genérica. Es una situación concreta. Escríbelo en un papel, una frase. Ejemplo, yo revierto el despido. O, yo revierto el diagnóstico. O, yo revierto la separación. Segundo, programa el despertador para medianoche menos 5 minutos. A las 11:55. Te despiertas, te sientas, te centras y esperas que el reloj marque 00. Tercero, cuando marque la medianoche, di el decreto completo, las 5 partes, con calma, con intención, con fe. Parte 1. Yo cancelo todo contrato espiritual del día que terminó. Nada del pasado me prende. Está encerrado, está borrado. No tiene más poder. Parte 2. Mi intención es pura. Yo deseo solo el bien mayor. Yo perdono a todos. Yo me perdono. Solo el amor gobierna este decreto. Parte 3. Yo revierto. Más la situación específica que escribiste. Ejemplo. Yo revierto la enfermedad. Parte 4. En el lugar de la situación. Di lo que viene. Ejemplo. En el lugar de la enfermedad. Salud perfecta fluye. Parte 5. Está hecho. Está consumado. Doy gracias porque ya sucedió. Amén. Cuarto. Después de hablar, te acuestas y te duermes. No te quedes revisando. No te quedes repitiendo. Confía. Suelta. Duerme. Quinto. Al día siguiente, actúa como si el decreto ya se hubiera cumplido. No actúes con desesperación. Actúa con certeza y observa las señales. En 48 horas, algo cambia. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero siempre cambia. Florence lo vio 1000 veces y tú lo vas a ver también, pero tienes que hacerlo. Conocimiento sin aplicación es entretenimiento. Y tú no viniste aquí para entretenimiento. Viniste para una transformación urgente. Y hay una señal que puedes notar incluso antes de la medianoche. Florence alertaba sobre esto. Cuando decides hacer el decreto, la resistencia aparece. Puede venir como olvido. Te vas a dormir y olvidas programar la alarma. Puede venir como pereza. La medianoche llega y piensas, lo dejo para mañana. Puede venir como duda. Esto es una tontería. No va a funcionar. Cuando sientas resistencia, empuja. Hazlo, a pesar de todo. Porque la resistencia es señal de que estás removiendo una estructura espiritual real. Si no tuviera poder, no habría resistencia. Florence veía esto con cada cliente que iban a hacer el decreto de medianoche por primera vez. Siempre había algo intentando impedirlo. Pero quien forzaba y lo hacía, veía resultados. Quien desistía, continuaba con el problema. Y una última verdad, la más profunda. El decreto de la medianoche no es sobre conseguir cosas. Es sobre recordar quién eres. No eres víctima de las circunstancias. Eres co-creador con Dios. La medianoche es cuando asumes tu poder. Cuando dejas de implorar y empiezas a decretar. Cuando dejas de sufrir y empiezas a comandar. Cuando dejas de esperar una salvación externa y activas tu salvación interna. Florence lo sabía y lo enseñó y dejó este legado para ti. Úsalo, pruébalo, testimonia y a la medianoche de hoy, cuando el reloj marque 00, recuerda este video. Recuerda a Florence, recuerda a Guadalupe, a Javier, a Sofía, a Valentina, a Carmen, a Leonardo.
Recuerda a todos los que probaron y vieron una reversión en 48 horas. Y tú vas a ser el próximo. Porque el portal está abierto. El decreto está revelado. La hora está marcada. La medianoche de hoy, 00. Portal de reversión. Decreto de transformación. 48 horas para testimoniar lo imposible. Está hecho. Está consumado. Acéptalo. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Vas a hacer el decreto a la medianoche de hoy? Escribe medianoche sí y comenta qué situación vas a revertir, sin entrar en detalles. Solo la categoría: salud, dinero, relaciones, trabajo. Florence decía que declarar la intención públicamente amplifica el poder. Así que declárala. Toda la comunidad va a energizar tu decreto.